Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Muy bienvenidos nuevamente a un programa de Hablemos de Copropiedad. Y hoy traemos una conversación que creo que puede ser bastante decidora en cuanto a la forma en que nosotros tenemos que administrar por la nueva carga de responsabilidades de trabajo y también de una serie de situaciones en las que nos vamos a ver enfrentados también los administradores. Antes de presentar a nuestro amigo invitado, quiero recordarles a todos y saludar también a Vallazur, que son líderes en limpieza, mantención y reparación de piscinas, a Ingelif, que es una empresa de mantención de ascensores en la que se puede confiar plenamente, a gastocomunchile.com, que es la solución para todo el proceso de gastos comunes, a securicom.cl también, que permite bajar los costos mensuales de los seguros de tu condominio. Y quiero, como siempre, o como en segunda oportunidad, anunciarles que vuelve el evento más importante de la administración de condominio. Este es el segundo Encuentro Nacional de Administradores de Condominio de Chile, que se realizará el 12 de marzo que viene en el Hotel Par Plaza, que está ubicado en Avenida Ricardo Lyon 207 en Providencia. Este encuentro no solamente brindará a los asistentes la oportunidad de adquirir conocimiento clave para el éxito en el ámbito de la administración, sino que también facilitará momentos especiales de intercambio y experiencia y también creación de relaciones duraderas entre administradores, empresas y, por supuesto, entre todos quienes estén asistiendo a este tremendo evento que se realiza por segundo año consecutivo. Para más información, ingresa al sitio de hablemosdecopropiedad.cl. Hablemosdecopropiedad.cl y ahí entonces vas a encontrar toda la información que necesitas sobre este tremendo evento. Ahora sí, tengo el tremendo gusto de presentar, como muchas veces anteriores en nuestro programa, a Jorge Cares. Él es magíster en CS, mención gestión ambiental, es experto en seguridad y prevención de riesgo, que están muy enfocados a los edificios y condominios. También, y por muchos, muchos, muchos años, capacitador de guardias, conserjes y administradores. Jorge, como siempre, un privilegio tenerte en el programa. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Eh, Jorge, lo primero que tenemos que preguntarte o conversar es sobre este nuevo reglamento sobre la gestión preventiva de los riesgos laborales que va a empezar el 1 de febrero de este año. ¿Qué es esto? ¿Qué significa este nuevo reglamento de gestión preventiva de riesgos laborales, en primer lugar? En Chile, del año 68, se reglamenta los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales, y dentro de ese reglamento hay cuatro exigencias puntuales para los empleadores en base al número de trabajadores contratados, y que estaban reflejados en dos reglamentos, que era el reglamento del Decreto Supremo 40 y el 54, ambos del año 69. La ley es del año 68. Ya. Entonces, en estos reglamentos, uno se pedía Departamento de Prevención de Riesgo, sobre 100 trabajadores contratados, otro se pedía Comité Paritario, sobre 25 trabajadores contratados, y la obligación de informar, que era el derecho a saber, mucha gente lo conoce así, pero es obligación de informar, y el Claro. Reglamento Interno de Higiene y Seguridad. El decreto 54 hablaba específicamente de la constitución y funcionamiento de los comités paritarios. Y así, durante décadas, estamos hablando de la mitad del siglo pasado, prácticamente, hasta este 2023, en donde se dicta este reglamento que básicamente es para tener una base legal para obligar a los empleadores a cuidar a los trabajadores tal como lo señala el Código del Trabajo. Porque si bien es cierto, la ley que reglamenta los accidentes del trabajo es una ley reactiva, básicamente que va a dar cobertura médica, económica, frente a alguna siniestralidad como accidente de trabajo, accidente de trayecto o enfermedad profesional. Y las otras cuatro exigencias. Pero todo lo demás era recomendación técnica. Por lo tanto, las recomendaciones se toman o se dejan. Claro.
Entonces, toda esa voluntario. recomendación técnica, ¿ya?, se convierte en un reglamento para satisfacer las necesidades de una ley de prevención de riesgo que no había en Chile. Entonces, ahora, en este decreto, se va a obligar a todos los empleadores a que cuiden a los trabajadores, pero les dicen qué deben hacer. Antes le decían cuídelo, ahora le dicen esta es la forma correcta de De cuidarlo. cuidar. ¿Eh? Ok, Las exigencias del Departamento de Prevención de Riesgo, el Comité Paritario, ya voy a el llegar a esa Reglamento Interno parte. de Higiene y Seguridad, la obligación de informar, se mantienen. Se Correcto. eliminaron los otros dos decretos, pero se incluyeron este nuevo decreto 44. O sea, las exigencias antiguas se mantienen. Ok, ¿Qué es lo nuevo? Por ejemplo, obligación de tener una matriz de riesgo. Una matriz en donde yo identifico los peligros, evalúo los riesgos, los clasifico y luego yo tomo indicaciones. ¿Qué le puede pasar? Pero ¿qué debo hacer para evitar que le pase lo anterior? Esa matriz de riesgo luego se ingresa al reglamento interno y se convierte en una obligación su cumplimiento. Después hay que tener procedimiento de trabajo seguro. Reglamento, obligación de informar, procedimiento de trabajo seguro. Pero ¿qué viene en lo nuevo? Que hay que tener obligatoriamente un sistema de gestión en donde se dan, identifica a la, a la, a la entidad empleadora, se crea una política que es una promesa, un compromiso escrito de protección, que el mismo reglamento establece qué elementos debe contener. Además, responsabilidades al empleador, la comunidad, espera, el espera, administrador. ok, pero espera un poquito para ir desglosando tanta información, digamos, porque en realidad eh, necesitamos ir como digiriendo un poco. Entonces, tenemos claro que este nuevo reglamento es una ley, digamos, y No, esta reglamento, no de una la ley, ley, es un reglamento. de la ley, No sale del Congreso, no, está sale bien, del Ejecutivo. del Ejecutivo, correcto, pero es parte de la ley Correcto, de prevención de riesgo. 16.744. Correcto. Ahora, todo lo que acabas de señalar, para ir al grano, ¿cómo pudiera afectar a los condominios si ahí no existe ningún tipo de riesgo, al parecer, digamos, a los trabajadores del condominio? Sí, lo que pasa es que si hay peligro, entiende el concepto, peligro es cualquier cosa que puede causar daño, esté donde esté, es una característica, una cualidad. Y el riesgo es la posibilidad de que ese peligro te dañe. Entonces, en los condominios hay peligro y hay riesgo. Ascensores, calderas, sala de máquinas, equipos eléctricos, los vehículos, las caídas de altura, el mismo nivel, la escala, andamio, ascensores. O sea, lo que pasa es que nunca se ¿Se visualiza? identificaron como Claro, tal. claro, ¿Ya? correcto, Entonces, ahora los obligan a que los tengan identificados y los pongan en la matriz es una planilla. Entonces, peligro, riesgo, alto, medio, bajo. ¿Qué puede pasar y qué medidas de higiene y seguridad hay que tomar? O correcto. sea, eso era una recomendación, ahora es una obligación. Ahora, ¿por qué afecta a los condominios? Porque los condominios tienen trabajadores contratados bajo el régimen del Código del Trabajo. Entonces, el artículo 184 de ese código señala que el empleador debe cuidar la vida y salud de todos sus trabajadores y para ello debe implementar todas las medidas que sean pertinentes. Antes no habían, todas las que considere pertinentes, pero ahora este reglamento le dice, las medidas pertinentes son esta y esta. Ahora, tú usaste una palabra que me causa curiosidad. Y tú hablas de cuidar a los trabajadores. ¿No serán ya lo suficientemente adultos para que se cuiden ellos solos? Sí, ¿Qué es lo que entonces porque eso se puede entender como de muchas cosas? Si yo tengo un niño, ¿verdad? Voy a cuidar que no se caiga, que si lo subo al columpio, ¿verdad? No se vaya a resbalar, etcétera. ¿Cuál es la idea de todo esto? O sea, esa es ¿cómo? la idea, que el empleador cuide a los trabajadores, tal como el padre cuida a su hijo. Correcto. Entonces, toda la responsabilidad de protección es para el empleador. Ahora, eso de la responsabilidad, ¿qué pasa en este caso si hubiera una irresponsabilidad por parte del trabajador? Que los hay, ¿verdad? O sea, que pudiera en Bueno, algún ahora momento, este decreto
trae obligaciones para los trabajadores. Ah, Antes no también. había. Ahora, responsabilidad de las personas trabajadoras. Hay todo un capítulo que habla de qué deben hacer los trabajadores para cumplir con estas disposiciones. Ok. Ahora, ¿qué novedades o qué situaciones introduce este reglamento para aplicarlo directamente en los condominios y en los edificios? Bueno, el decreto establece separación de empresas en función del número de trabajadores. Dice, todas las entidades, porque habla de entidades empleadoras y personas trabajadoras, entidades de menos de 25 menos personas trabajadoras deben cumplir de esta forma. Lo mismo, pero como no están obligados a tener departamento de prevención de riesgo, porque es sobre 100, entonces Claro. tienen que asesorarse con las mutualidades, H, IST, Mutual, ISL. Entonces, ¿tienen que tener un sistema de gestión? Sí. ¿Tienen que tener una política, responsabilidades, acciones? Sí. ¿Tienen que tener un programa de trabajo en prevención de riesgo? También. Sin perjuicio de lo anterior, la obligación de informar y el reglamento interno de higiene y seguridad. Pero también señala que van a tener que todas las personas trabajadoras tener una capacitación mínima de 8 horas en materias de prevención de riesgo, control de incendios, qué es la ley 16744, qué es hacer frente a un accidente de trabajo, qué es lo que es, para qué sirve. Todo eso tienen ¿Ya? que capacitarlo. Entonces, es Ahora, obligación del empleador capacitarlo y obligación de los trabajadores asistir a esa capacitación, de preferencia, en horario laboral. Eso ya. significa que si fuera el horario laboral, van a tener que pagar hora extra. ¿Y cómo se hace con el nochero? Bueno, va a tener que ver la posibilidad de cómo lo hace. Entonces, O la pagarle la hora superintendencia, extraordinaria, digo, como tú claro, dices. claro. Ahora, Ahora, no dice que sean 8 horas corridas de una sola vez, dice 8 horas totales. claro, pero O sea, peor yo todavía, podría porque, parcializar claro, pero imagínate estarle pagando 8 veces al trabajador para que vaya por una hora por 2 horas, extraordinaria. Tampoco le va a claro, convenir al claro. trabajador. Ahora, Entonces, ahora hay un indicador en el reglamento que la Dirección del Trabajo, con la Superintendencia de Seguridad Social, van a determinar cómo se va a realizar esa capacitación. Si va a allá, tener que bien. ser presencial 100% o puede ser sincrónica, vía online, como lo estamos haciendo nosotros, o asincrónico, que le manda los documentos, hay videos, se Ah, capacita. Todavía eso está mm, a la espera de lo que determine la Dirección del Trabajo y la Superintendencia de Seguridad ah, Social. correcto, ya. Entonces eso todavía no está muy claro. Claro, Ahora, acuérdate que todavía no entra en vigencia el decreto. ok. Ahora, no, po, pero entra ahora Sí, pero dice que mientras no se entregue esas indicaciones, se mantiene como está hasta el momento. Ah, Y en ya. estos momentos dice capacitación, yo puedo mandar, no sé, pues como yo lo hago con otras entidades, yo preparo una documentación, unos videos, que ellos se preparen y después le paso una evaluación. Va a decir, pero copian, no importa, porque yo los obligo a buscar, a leer los apuntes para poder responder. Ok, ahora no será mucho tiempo, 8 horas, para un tema que tal vez no... ¿Eso es por una sola vez, cada 6 meses, como la Por medida? una para trabajadores nuevos y Ah, ya, después se van a ir cada 2 años haciendo lo mismo. como recordatorio. Correcto, Claro. claro. Y también hay que hacer capacitación de los elementos de protección personal. O sea, cuando yo voy a hacer una evaluación, cuando haga la identificación de peligro, evaluación de riesgo, yo voy a tomar medidas. Por ejemplo, hay que buscar medidas de ingeniería. Ejemplo, grupo electrógeno, nivel de impacto acústico es muy alto. Bueno, colocamos una medida de ingeniería, encerrémoslo en un cajón, ¿ya? Para que el ruido quede contenido. Pero lo que no, yo no puedo cubrir con esa medida, le tengo que proteger los oídos al trabajador. Eso se llama riesgo Ah, residual. claro, ¿Ya? Entonces, cuando le entrego elementos de protección, yo tengo que capacitarlo para que sepan cómo se usa, cómo se cuida. correcto. Y eso tengo que hacerlo por lo menos en una capacitación de una hora. Ahora, qué se puede hacer ahora en estos casos en que nos sucede mucho que a los aseadores, especialmente a las aseadoras, le entregamos zapatos de seguridad que son un poco más toscos
y se niegan a usarlo a pesar de que lo reciben. Si llegan a tener un accidente y no tienen los elementos necesarios en su, digamos, no lo están utilizando a pesar que los han recepcionado, ¿de quién sería la responsabilidad? del empleador. ¿Y cómo Porque, logro, con todas estas situaciones que hay, ley Carín, ¿Mm? Bueno, acoso y un montón de cuentos más, cómo logro que ese trabajador se ponga lo hecho para la casa si no se pone los zapatos? no. Lo que pasa es que, desde el punto de vista de la prevención de riesgo, está el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad. Entonces yo coloco todas las obligaciones, las prohibiciones, los beneficios, los derechos de todos los trabajadores, pero también coloco sanciones de incumplimiento, amonestación verbal, descuento en dinero. ¿Ya? Entonces, amonestación verbal, amonestación escrita, descuento en dinero. ¿Ya? Por lo tanto, lo primero que yo tendría que tener es el reglamento interno de higiene y seguridad. Pueden Claro, tener el de orden, que es obligación de 10 o más trabajadores de acuerdo al Código del Trabajo. claro. Entonces ahí el empleador pone el rayado de cancha. Si no cumple, yo tengo que sancionar, porque la sanción establecida en el reglamento interno es parte de la prevención de riesgo. ¿Y no me acusará por acoso? No, ¿Por porque haya discriminación? hecho ¿Por qué? se le entregó los elementos de protección personal, se hizo la capacitación, los elementos de protección personal obedecen a una identificación de peligro y evaluación de riesgo, están certificados, yo cumplo con todo lo que dice el decreto, Ya. pero aún así la persona no cumple, mi obligación ya no es que si quiero o no, mi obligación es sancionar, porque el ciclo de la prevención de riesgo termina en la sanción de por incumplimiento. Primero Ok. voy a conversar, segundo puedo amonestar por escrito, pero yo también le puedo descontar el dinero, el 25% del salario diario. O ¿Y a sea, quién si se lo entrego ese dinero? ya, ahí hay que tener harto cuidado, porque hay que crear una cuenta especial para acciones preventivas. Ya, ¿Sí? correcto. Y el 10% se manda al servicio de salud para el tratamiento de alcoholismo y drogas. Qué estupidez. Bueno, ¿Sí? eh, Eso está del año 68, ¿eh? Por si claro. acaso, no es de ahora. Claro, pero nadie lo conoce ese tipo de Sí, situaciones, nadie lo... en muchas organizaciones, las constructoras hacían descuento en dinero, porque la plata se quedaba con el empleador. Pero eso es un Claro, delito porque es apropiación indebida. claro, claro que sí, es peor todavía. Claro, Ahora, es peor todavía. ahora, poniéndolo en todos los casos, porque estoy seguro de que en ¿Mm? muchas situaciones va a suceder, el mismo caso, ¿verdad? Me encuentro con esa trabajadora o trabajador que no se quiso poner los zapatos o el pantalón de Ujú, seguridad le queda un poco suelto y le gusta, digamos, mostrar la ujú. figura, lo que sea, ¿verdad? Y yo voy y le digo, tienes que ponerte esto, te voy a amonestar. Ok, yo me voy a mi oficina y en el intertanto que estoy llenando la documentación, el formulario para la amonestación, tiene un accidente. Todavía no está... Sí, pero hay que evaluar si la causa, porque después hay que hacer una investigación de ese accidente, hay toda una formalidad, hay que determinar si ese accidente es porque no usaba bien esos elementos o porque habían factores de riesgo presentes que no fueron corregidos. o sea, Entonces hay que tener cuidado con esas dos cosas. Por eso es ya, tremendamente importante tener esa identificación de peligro y evaluación de riesgo. ¿Para qué? Para poder tomar acciones de control. correcto. Ahora, entonces ahí yo creo de que habría que tener un control diario para que los trabajadores tengan los elementos que necesitan puestos. Claro, Sería ahí interesante vamos a ver tener la cómo, función intermedia del mayordomo. claro, no todas las comunidades tienen mayordomo, No todos tienen. ¿verdad? Y Pero la gran también mayoría no el las tiene. reglamento establece que, que el empleador se puede capacitar en prevención de riesgo como monitor o designar a una persona como monitor que haga esa función, un monitor de prevención de riesgo. Entonces, Claro, esa persona, que a lo mejor va a tener que pagarle un delta por ese trabajo adicional, es la que va a tomar acciones tendientes a la higiene y seguridad de ese lugar. correcto. Ahora, esta misma situación que estamos conversando, eh, perdón, la administración o la comunidad no tiene a un experto, Ujú. y tú dices de que pueden ser a través de las mutuales, Mutualidad. Ujú. la mutualidad, que se pueden conseguir esta situación. De Hay que hecho, va a ser pagar una un obligación de ellos, adicional. ¿eh? ¿Perdón? ¿Qué?
De hecho, va a ser una obligación de los organismos administradores apoyar a Ah, la... ya, correcto. Por lo tanto, el costo se le transfiere a la mutualidad, porque uno paga la cuota o va a tener que pagar además una No, adición por ese si tú servicio. usas la mutualidad, ¿Mm? está dentro del pago del seguro que se hace mensualmente, no tiene un Perfecto, costo adicional. correcto. Ok, ¿Mm? Lo perfecto. que puede pasar es que den recomendaciones estándar y Ah, no a la medida. claro, porque es muy difícil, digamos, o sea, porque Las todos los edificios son particularidades son diferentes. miles, la cantidad Claro, de condominios que existen, claro, con correcto. particularidades, cada uno con sus particularidades, va a ser Ok. complejo. Y eso pudiera significar algún problema, porque yo hago o sea, acojo esta recomendación que nos hace la mutualidad y resulta que no coincide con la realidad del condominio del edificio. Claro, Me puedo ver enfrentado, si es que hay un accidente, en la investigación que tú mismo mencionabas, sí, a que te digan, oye, pero esto no tiene nada que ver o esta parte no tiene nada que ver con la realidad de tu condominio. Por lo tanto, te correcto. multamos o de alguna manera te responsabilizamos por el accidente de tu trabajador. Pudiera Claro, incluso suceder, el propio ¿verdad? trabajador puede demandar a la comunidad penal, laboral o civilmente a la familia Claro. Y lo más probable por es que esa falta suceda. de cuidado. Claro. Ok. Entonces, pensando en la práctica, digamos, para lo que puede suceder en las comunidades, sería más confiable en este caso contratar los servicios de un experto privado para que revise mi Asesore, edificio. ¿Ah? claro, Eh, y maneje todo este cumplimiento legal. Claro, porque ¿Mm? se invierte una sola vez Claro, y con eso queda protegido para el futuro. Ahora, las capacitaciones, tal vez se podría aprovechar las que dan en las mutualidades. Digamos, claro, o la misma persona se acuerda si se puede hacer o se busca otra entidad, si lo puede ser la mutualidad que es más, que sale menos, no tiene precio adicional, no hay un costo claro, adicional, claro, pero también tienen que inscribirse y tienen que quedar a disposición de los tiempos, claro, que depende de la de la mutualidad y cuota. depende del condominio. Ahora, entra en vigencia el 1 de febrero del 2025 De esta. hecho, el 28. ¿Perdón? De hecho, el 28. Ah, el 28 de febrero. Sí, lo que pasa es que en la glosa dice mes subsiguiente a la publicación, no es mes siguiente a la publicación. Ah, Y mira. ahí es donde está el error, que no leen la parte que dice mes subsiguiente. Entonces sería, bueno, a fines de febrero, Claro, ¿verdad? Ok. Ya para el 1 de marzo deberían todas las comunidades. estar, Ahora, una vez que entra en vigencia, ¿cuánto tiempo tengo yo como comunidad para implementar todo ese sistema? ninguno, ninguno. O sea, se supone que al Porque 1 de, o sea, al esto 1 igual que la de, ley Karim, entró a funcionar el 1 de agosto y empieza a cumplirse a contar del 1 de agosto. ya, o sea, no hay excusa. O sea, aquí No, o sea, más que fiscalización, podría haber un accidente, ¿verdad? correcto. O una denuncia por parte de algún trabajador. De un trabajador, claro, claro que sí. Ok, O aquellos que tienen sindicato o comités paritarios. claro, claro. Ahí también sería una situación bastante Claro, compleja para la comunidad claro, porque también le asignan responsabilidades dentro de la higiene y seguridad a los sindicatos, como una obligación de su de funcionamiento, fiscalizar. ¿sí? Ah, ya. A Claro, la misma entidad empleadora. claro, es una buena forma, digamos, de presionar al empleador a que Correcto, cumpla, digamos, a a través que cumpla. de la fiscalización del mismo sindicato Claro, que evidentemente tiene que proteger a sus asociados. Ahora, correcto. eh, como como medida, porque una cosa es poner este reglamento, ¿verdad? E imponerle a la gente, a los trabajadores que hagan tal o cual cosa. ¿Qué medidas recomiendas tú con tu experiencia que se pueden tomar para lograr que el trabajador tome conciencia? Pensando en que el empleador la tomó, que ya es difícil, Ujú. ¿verdad? Que muchos empleadores tomen conciencia de la responsabilidad, pero ahora, que el trabajador tome conciencia de lo importante que es más que amenazarlo, decir te vamos a multar o te vamos a no sé qué. Claro, eh, eso es lo último que se debe hacer. claro, ¿cómo se puede lograr eso? Mire, hay una forma, Aníbal, que se trabaja mucho en muchas organizaciones, especialmente las de mayor riesgo. Hay un concepto que se llama charla de 5 minutos.
¿Ya? Entonces, antes de empezar la actividad laboral, se hablan 5 minutos de prevención de riesgo, de cualquier tema, y se planifica. Puede que un trabajador lea un texto, lo comenten, 5 minutos y se van. Entonces, eso empieza a crear un hábito, una costumbre. ¿Para qué? Para que se cuiden dentro de la, que tomen conciencia que sí se pueden, porque hay un concepto que señala, que lo mencionaste al principio, que en los condominios no hay algo que los pueda dañar, pero yo tengo muchos ejemplos que sí, y situaciones muy graves, muerte, pérdida de extremidades al respecto. Entonces, una de las maneras de crear conciencia es que todo lo que confecciona el empleador en el condominio, el mayordomo o el monitor o el administrador, antes de empezar, 5 minutos, charla de 5 minutos, y deja un registro de qué se hizo, a qué hora empezó, a qué hora terminó, quiénes participaron, quién lo dictó. Y listo. Perfecto. Eso Claro que sí. es una forma de cambio de hábito que las personas piensen, ah, se están preocupando, se están entregando, y ellos comenten, ¿sabe que los zapatos que me dieron me rompen el talón? ¿Cómo lo podemos mejorar? Si ese es el punto, cómo nosotros participamos como trabajadores, y de hecho el decreto 44 incentiva a que se tome en consideración a los trabajadores en la toma de acciones para protegerlos a ellos mismos. Entonces, ahí tenemos una muy buena avenida, 0 peso, solo es cambio de hábito. Lo que pasa es que nosotros, en general los latinos, somos una raza no preventiva, cuesta mucho para nosotros que ser preventivos, porque tenemos un problema que tiene que ver con eh, el pensar que a mí nunca me va a pasar nada. Eso A a todo el los mundo le demás sí, pasa. pero a mí no. ¿Eh? Claro, claro, Entonces, ese pensamiento, ¿para qué me cuido si no me pasa nada? claro. Ahora, pensando en la misma situación que estás planteando, Jorge, sobre los trabajadores, especialmente los aseadores que recorren bastante el edificio, que pisan el suelo húmedo porque además están trapeando, suben, bajan, cargan peso, porque a veces tienen que ver los tachos de basura, una serie de situaciones. Pero el conserje es el que está encargado de la seguridad del condominio, pero también en muchos casos del funcionamiento digamos, del equipamiento. Entonces sube a revisar la temperatura de la caldera, digamos, después baja a ver cómo que están funcionando las motobombas, echa a andar el grupo electrógeno, etcétera. Y ahí podrían haber algún otro tipo de riesgo, como puede Ujú. suceder. Ahora, si llega, eh, o sea, a estos conserjes, también habría que, dentro digamos, de la recomendación o de capacitación, explicarle los riesgos de cada uno del equipamiento, los cuales él va a tener la responsabilidad de ir a mirar a diario. Sí, mira, lo que pasa es que hay herramientas de gestión preventiva, de protección a los trabajadores, a la instalación, que también es importante, que no se usan. Por ejemplo, hacen ronda. Yo le podría llamar como una inspección incidental, casual, ¿ya? Sí, Pero no tienen dentro de los programas, por eso es importante hacer un programa de trabajo, de hacer inspecciones, por lo menos en ciertos equipamientos, como mínimo una vez al mes, pero con lista de verificación. Entonces, para pues, que me obliga a mirar y a buscar detalles. ¿Ya? Que las listas de verificación se confeccionan para que las puedan llevar a cabo personas no especialistas. O sea, se claro, hacen de tal forma que la persona mire, anote, informe. Listo. Y lo otro, que eso ya tiene que ser por especialista, procedimiento de trabajo seguro. Entonces, el procedimiento de trabajo seguro es una herramienta que le dice, mire, esta es la forma correcta y segura de trabajar. Entonces, paso a paso lo que debe hacer, luego qué peligros puede tener en eso, qué riesgo puede tener en eso, cuáles son las medidas de higiene y seguridad y qué elementos de protección personal de forma residual tiene que usar porque no se pudo proteger de otra manera. Entonces, ese documento yo lo capacito, le entrego una copia, me quedo con una copia y dejo un archivador en la conserjería, por ejemplo, de procedimiento y todo lo que tiene que ver con prevención de riesgo para que ellos, cuando estén en turno, lean.
que se Perfecto, vayan interiorizando. Y voy reforzando además con estas charlas de 5 minutos y que ellos opinen y que den, mire, ¿sabe qué? Pasó tal lado, podríamos hacer tal cosa, podríamos mejorar allá. O sea, empezar a incluir, porque ellos conocen al revés y al derecho el condominio. correcto. Ok, Entonces, bueno, existen las herramientas. ok, estamos conversando con Jorge Cárez, quien es magíster, convención en justamente gestión ambiental, experto en seguridad y prevención de riesgo. Debemos ir a una pausa, no se mueva nadie porque volvemos muy rápidamente. Bueno, ya estamos de vuelta y estamos conversando, como ustedes recordarán, con don Jorge Cárez, experto en seguridad y prevención de riesgo, y nos está conversando sobre esta nueva situación en la que nos vamos a ver enfrentados los administradores, especialmente con el reglamento sobre gestión preventiva de los riesgos laborales. Debo recordarles a todos que Valle Azul es líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos de profesionales serios la responsabilidad y la mantención de la piscina de tu condominio. Para mayor información puedes ingresar a valleazulpiscinas.cl o contactarlos al fono WhatsApp +56 961 206 001. Confía en Ingelif para la mantención de los ascensores en tu comunidad. Ingelif cuenta con la experiencia necesaria, un profesionalismo de primer nivel y está certificado por el MIMBU, lo que nos permite tener la tranquilidad y la seguridad que tus ascensores están atendidos correctamente. Contáctalos al fono 225-010-752. Gastocomunchile.com es un software que te permite una administración rápida y eficiente en todo el proceso relacionado con los gastos comunes y a la vez mantiene informado a los residentes de tus comunidades en todo momento de manera fácil y rápida. Recuerda, gastocomunchile.com. Securicom.com permite bajar los costos mensuales de los seguros de tu condominio, reduciendo el gasto en prima sin sacrificar cobertura, muy importante. Securicom evita el doble pago de seguros de los propietarios y determina el correcto monto asegurable. Recuerda, securicom.com. Y además aprovecho de recordarte a propósito lo que te hemos estado contando en cuanto a que ya está empezando a funcionar y está todo listo para el segundo Encuentro Nacional de Administradores de Condominios de Chile, que se realizará el 12 de marzo. Ingresa a el sitio hablemosdecopropiedad.cl y vas a encontrar toda la información de este tremendo evento. Y estamos, como les decía, conversando con Jorge Cari y estábamos hablando sobre las diferentes situaciones que se pueden plantear por esto del nuevo reglamento sobre gestión preventiva de los riesgos laborales y estábamos conversando sobre cómo lograr que el trabajador entienda y también eh, eh, comprenda lo importante que es su propia seguridad. Ahora, ¿cuál es el papel de los organismos de control y también de fiscalización en la implementación de este reglamento, Jorge? Sancionar, obligar, obligar a cumplir y sancionar el incumplimiento. Los organismos administradores, perdón, los organismos fiscalizadores, que es la Inspección del Trabajo, los funcionarios de la Seremi de Salud, lo que hacen es determinar si se cumple o no se cumple. Y ese incumplimiento, sancionarlo. Ellos no van a capacitar, no van a orientar, ellos van a decir, usted tiene que cumplir con esto, y si no lo hace, lo sancionamos de esta manera. Ok. Entonces, en cambio, los organismos administradores son asesores, que pueden igual, si no le hacen caso, no que puedan, tienen la obligación de informarle a los organismos fiscalizadores que sus asociados no están cumpliendo con las exigencias establecidas y las recomendaciones que hacen ellos. Cuando hablas de organismos administradores, ¿a quién te refieres? A las mutualidades, que la H, IST, Mutual, y el ISL como organismo estatal. Se llaman Ahora, organismo administrador del seguro. correcto. Se habla del empleador, ¿verdad? Y se dice que a través de la mutualidad se puede hacer. Pero Ujú. ¿existe algún tipo de capacitación o formación para el empleador para que entienda y para que sepa cómo proceder? ¿O
lo deja a que se la arregle por su cuenta como sucede muy a menudo. Bueno, en este reglamento, todas las entidades empleadoras de 100 o menos trabajadores, el empleador tiene que capacitarse en estas materias, que lo va a hacer a través del organismo administrador. Ahora, si él no quiere o no puede, puede designar a un trabajador, a una persona que trabaje en la comunidad para que se capacite en esa materia. Pero es una obligación, ya no es si debo hacerlo o no, si conviene o no, es una obligación que establece el reglamento. Correcto. Ok. Ahora, pudieran haber algunos riesgos psicosociales también en el lugar de trabajo de acuerdo a este reglamento. ¿Hay alguna forma de abordarlo? ¿Cómo se tiene pensada esa situación? Ya. Lo que pasa es que, primero, uno tiene que entender que las comunidades, especialmente habitacionales, Claro, están convencidas, como es su casa, que no tienen que cumplir con nada. Y tienen un error conceptual muy grande porque tienen trabajadores contratados por el Código de Trabajo, por lo tanto, todo el espacio común es lugar de trabajo y tienen que cumplir con todo esto. Y los restos de los condominios son lugares de trabajo puros, los comerciales, mixtos, sean casas, parcelas, lo que sea. Por lo tanto, existen, antes que se lea este reglamento ya está, por ejemplo, el protocolo, hay una serie de protocolos, ¿sí? Y de protección de los trabajadores. Está el sílice, que no va a implicar a los condominios, pero está el temer, que tiene que ver con la protección a las extremidades superiores, el manejo manual de carga incluido, ahí vemos cómo llevan los receptáculos con residuos, pero también está el protocolo y que tiene que ver con la protección de radiación UV. En este momento está activo el protocolo de protección de altas temperaturas y altas temperaturas extremas. Y está el protocolo del riesgo psicosocial, en donde se hace una encuesta anónima para ver cuál es el clima laboral y cuál es el nivel de riesgo desde el punto de vista psicolaboral en los lugares de trabajo. Que eso viene hace varios años atrás que están implementados. Lo que pasa es que en los condominios no se cumple eso. ¿Sí? Ahora hay que agregar el protocolo de prevención de el acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el trabajo. Y luego hay que tener el procedimiento de investigación frente a acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo. Todavía está vigente lo que es el protocolo COVID. O sea, hay una serie de protocolos establecidos por la Dirección del Trabajo, por la Seremi de Salud, el Ministerio de Salud, que tienen que cumplir todas las entidades empresariales, todas, incluidos los condominios, que nunca se hizo porque nunca se fiscalizó, nunca hubo denuncia, es otra cosa. Pero con este decreto, todo eso es parte de la exigencia de la protección hacia los trabajadores. Por lo tanto, yo, para demostrar que no tengo problemas con sílice, voy a tener que coordinar con el organismo donde se paga el seguro ley, que vengan los profesionales y ellos determinen que yo no tengo el problema de sílice y me entreguen un documento que señale que yo no tengo. No basta decir, pero si yo no tengo sílice acá, no tengo problema de sílice. No, ellos tienen que hacerlo, que no tiene un costo adicional. no, pero ojo, no tiene un costo adicional. Pero ¿qué pasa si te dan hora, no sé, pues, para 3 meses más o 4 meses más? Porque No importa. la demanda Sí, yo creo que va a ser enorme por parte de los empleadores para tener esto. claro. Pero también este reglamento establece que en especialidades como ergonomía, higiene industrial, salud ocupacional y otros de similares características que no sean capaces de satisfacer en tiempo y oportunidad a los organismos administradores, puedan ser contratados por entidades distintas a los organismos administradores. Pero ahí van a tener que pagar. Un costo, claro, Tiene un costo del servicio. claro, correcto. Ahora, eh, ¿cuál sería en este caso, para este tipo de situaciones, la recomendación tuya como experto para los condominios? ¿Qué hacer? Porque es fácil decir, para la autoridad, digamos, para los políticos, es fácil decir, bueno, si no, si está apurado, pague, ¿verdad? Pero bueno, muchas comunidades tienen algo de problema de dinero o también son reacias a querer pagar por este tipo de servicios.
Pero, ¿qué hacer en estos casos? Lamentablemente, no pueden decir no tengo plata, porque acá lo hacen o lo hacen, O te multan, claro, porque si no, va a venir la sanción. claro. Y a veces la sanción es mucho más onerosa que lo que le cuesta hacer la acción preventiva. ¿Sí? Como pasa pues, con la certificación de Con ascensores, todo, ¿verdad? claro, Claro con que las todo. multas son enormes, entonces, claro, a veces conviene más pagar. Lo que pasa es que yo Claro, todo esto... porque además de la sanción, ¿Mm? igual tienen que hacerlo. Claro, claro, O sea, yo ya pago la multa y no hago nada. No, acá lo sancionan, pero igual lo obligan, porque las reincidencias de las sanciones van al doble o al triple, dependiendo cómo sea. Entonces, acá la mejor forma es hacer las cosas. El punto es que primero no tienen costumbre y segundo están cero. A lo más van a tener plan de emergencia y plan de evacuación, si es que. ¿Por suerte, qué? digamos. Porque en su foro interno no deben cumplir con nada. Entonces, lo primero que uno debería hacer, que no creo que lo hagan los organismos administradores, es hacer un levantamiento de cumplimiento del punto de vista legal y del punto de vista técnico. ¿Qué falta? ¿Cómo se hace? Y hacer un plan de trabajo. Y ese, acuérdense que los administradores tienen que hacer un plan de trabajo anual, de un año para otro, de acuerdo Claro, a la nueva ley de copropiedad. Bueno, aquí mete, introduce, incluye este factor, este ítem, medida de higiene y seguridad. Entonces, hace un plan de trabajo. Entre no tener nada que me fiscalicen y no tengo nada, o tener, demuestro que tengo una planificación que voy de acuerdo a los costos, trabajando, ¿ya? Priorizando qué es lo que primero debo controlar. A ver, ¿qué me puede causar más daño, más impacto del punto de vista de la protección de los trabajadores? Bueno, ahí ataco primero. Después ataco lo que es de mediana gravedad y al final lo que es menos grave. Tengo 30, 90, 180 días. O sea, yo puedo trabajar en esas acciones. Hay cosas que van a salir un poco más altas y otras cosas que pueden estar incluidas en el mismo pago que se realiza. Y ahí claro, pero tienen que primero hacer un diagnóstico. ¿Qué correcto, tengo? ¿Qué me falta? ¿Y cómo lo puedo solucionar? Entonces, yo sé que esto es complejo, porque no estaban acostumbrados a esto. claro. Yo tengo experiencia de condominio en donde un trabajador se fracturó por la cabina de ascensor porque se metió al pozo a sacar un sobre de una residente y la administradora me pidió que yo arreglara documentalmente ese problema que se le venía encima a la Seremi de Salud, porque hay otra cosa que si hay un accidente grave o fatal, el empleador tiene que autodenunciarse. ¿Qué Tiene que significa 24 horas para informar a autodenunciarse? la Seremi de Salud y a la Inspección del Trabajo, para que lo vengan a fiscalizar. Entonces, claro, ahora tenían esas pocas cosas obligatorias, pero ahora tienen una lista de este volado. Claro, Entonces, lo primero que yo les recomiendo, hagan un diagnóstico, evalúen qué es lo que es importante, solución inmediata, a 30 días, 90 días, 180 días, 360 días. ¿Para claro, qué? Para que tengan un plan y además asignarles los recursos que se requieran. Porque hay cosas a lo mejor que no necesitan dinero, es cambio de hábito, otros necesitan dinero, unos más que otros, pero si yo no sé en qué pie estoy, no puedo hacer ninguna planificación, no puedo presentar, porque también yo digo, oye, sí, pero esto sale caro, claro, pero la multa sale 10 veces más caro. ¿Qué quieren? ¿La multa o hacer el trabajo? Yo claro. tengo que dar esa información, que Además esa que, es la hora ahora que se le carga a los editadores. claro, claro, por eso yo hablaba en un comienzo de que es más carga de trabajo para el ¿Sí? administrador. No es que él vaya a hacer los estudios ni a implementar el sistema, porque eso tiene que hacerlo un experto, digamos, alguien que conozca el tema y es un profesional. Pero Claro, sí, digamos, va a tener que empezar a preocuparse del tema y a tratar de convencer a los integrantes del comité. Yo sé que muchos de integrantes del comité nos ven, les aprovecho de mandar un saludo, pero también hay que tratar de persuadirlos a ellos que muchas veces no entienden sobre las responsabilidades eh, civiles y criminales incluso que podría haber, porque claro. si llega a haber un accidente fatal,
no solamente están las multas por parte de la autoridad, sino que también se vienen demandas a través de la fiscalía, ¿verdad? Que pueden ser responsabilidad del condominio o de quienes están dirigiéndolo, como va a ser el comité de administración. Incluso el Claro, administrador, si es que no ha ejecutado las acciones que la ley lo obliga. Entonces, correcto, claro, entonces correcto. va más allá de una simple multa. Entonces Sí. puede ser bastante No, seria la situación. incluso las indemnizaciones económicas, cuando el condominio no tiene cómo satisfacerla, los jueces decretan embargo de los bienes de espacio común. Yo he visto embargos de ascensores, de todo el Claro, conjunto, cabina, máquinas, todo. Por lo tanto, se puede embargar el grupo electrógeno, los ascensores, la piscina, las bombas, los estacionamientos de visita, o sea, todo lo que corresponde a los bienes de uso común. Entonces, claro, eso desconocimiento legal es responsabilidad del administrador que cuando coloque en la balanza esto, determine, si no hacemos esto, puede pasar todo esto. Con esto claro. yo disminuyo los impactos. A lo mejor no voy a tener daño cero, pero sí voy a tener minimizado los daños que puedan ocasionar esas situaciones. Que es lo que también el espíritu de la ley en general quiere, ¿verdad? Que Claro, hay impactos, digamos que, o sea, digamos, hay accidentes o situaciones que van a ser, digamos, imposibles de evitar, pero claro. ojalá causara el menos daño posible. Sí, claro, porque nosotros somos seres imperfectos, entonces todo lo que hacemos, lo que usemos, lo que diseñemos, eh, va a fallar o puede fallar porque no somos perfectos. Entonces, entonces yo me preparo para que no ocurra el evento, pero sabiendo que eso es imposible al 100%, por lo tanto me preparo para minimizar los daños. ¿Sí? Correcto. Y eso yo lo tengo que tener claro. Y ahí es donde existe la acción preventiva, el diagnóstico, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, el control, porque yo no basta que diseñe todo esto, que implemente, capacite, pero tengo que controlar. Tú lo dijiste, ¿cómo hacemos para que la persona se ponga los zapatos? Claro, ¿Sí? Y eso tiene que ver con el control, que también es responsabilidad del empleador en su obligación de proteger a los trabajadores. O sea que al trabajador hay que protegerlo quiera o no quiera. Y esa es la obligación del empleador. ok. Bueno, Jorge, muchas gracias por tu compañía, por explicarnos con tanta paciencia y tan pedagógicamente bien este tema que en realidad es positivo en el sentido de que se está protegiendo integridad física de los trabajadores, incluso la vida de ellos también, pero que trae por otro lado una serie de responsabilidades y malos momentos que van a vivir los administradores a causa de esta situación. Así que muchas gracias Jorge por acompañarnos, gracias también a Valle Azul, a Ingelif, a gastocomunchile.com, a securicom.cl. Bueno, si nos estás viendo, estimado amigo, nuestro canal de YouTube y te gustó el programa, la conversación con Jorge Care, ponle me gusta allí, nos ayuda mucho. Suscríbete también a nuestro canal porque de esa manera vas a estar enterado cada vez que subamos algún tema que te pueda interesar. Y por último, les recuerdo que el 12 de marzo del 2025 se va a desarrollar el segundo Encuentro Nacional de Administradores de Condominio. Toda la información está en el sitio de nuestro programa que es hablemosdecopropiedad.cl. Y nosotros nos vemos el próximo jueves a las 11 en punto. Muchas gracias por acompañarnos, estimados amigos, como siempre. Que estén todos muy bien. Nos vemos. Chao.